Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acaba el video prometido sobre funciones de los efectos de sonido y de la música en la radio. Espero que estén todas y todos muy bien. Les mando un saludo grande y bueno, vamos a empezar con esto para no hacerlo muy extenso. Les voy a explicar acá lo que ya les mandé en el texto a modo de refuerzo, ¿sí? Como para que tengan otro elemento desde el cual entender la teoría de lo que estamos hablando. Y por supuesto que cualquier duda, cualquier pregunta me lo mandan por la plataforma. Lo que van a tener que hacer después con esto es tomar sus efectos y músicas que eligieron para componer, digamos, su segmento de radioteatro o radiofónico de lo que había sido su semana y tratar de ubicar dónde pondrían cada efecto y cada música que eligieron según estas funciones que les mandé y que les voy a explicar. Empezamos con la música. Bien, la función sintáctico-gramatical de la música. Función sintáctico-gramatical. ¿Qué es la gramática? ¿Sí? El ordenamiento, ¿sí? Las leyes de orden del lenguaje. Bien, entonces acá de lo que estamos hablando es de orden. La función sintáctico-gramatical de la música en la radio, es decir, la música para estar cumpliendo una función sintáctico-gramatical, lo que hace es ordenar el discurso radiofónico, ¿sí? La música está cumpliendo una función sintáctico-gramatical cuando aporta un orden al discurso radiofónico. ¿Qué quiere decir un orden? Que separa secciones entre sí, ¿sí? Por ejemplo, cuando va a empezar un informativo o cuando va a empezar un programa y se pone la canción de apertura del programa, o dentro de un mismo programa, cuando hay algún segmento musical que se utiliza para separar, por ejemplo, una sección de información, una sección de deportes, una sección de radioteatro, lo que sea. Cuando la utilizamos para separar una sección de otra, ¿sí? Esa música cumple una función sintáctico-gramatical porque ordena, ¿sí?, la estructura del programa. ¿Se entiende? Este concepto es bastante sencillo, ¿sí? Tengamos en cuenta que la palabra lo está diciendo, funciones de la música y de los efectos de sonido. Estamos pensando en para qué incluimos música y efectos de sonido en la radio, ¿sí? ¿Qué nos aportan? ¿Qué distintos elementos nos dan? ¿Qué distintas posibilidades? ¿Qué distintos roles pueden cumplir en un programa? ¿Qué funciones cumplen? Entonces, la primera, la función sintáctico-gramatical, se da cuando una música separa y ordena, ¿sí?, distintos segmentos de un programa radiofónico. Ahí la diferencia entre los distintos tipos de funciones sintáctico-gramaticales es básicamente de duración. Una sintonía es un poco más larga que una cortina es un poco más larga que una ráfaga y una ráfaga es un poco más larga que un golpe musical, ¿sí? Pero básicamente la diferencia es de duración, nada más. También la sintonía la podemos considerar como la canción que abre, ¿sí?, un programa, que por ahí se puede diferenciar de las cortinas porque puede ser una canción diferente, una música diferente. Pero lo importante es que ordena el discurso y separa una sección de otra. Bien, en la función descriptivo-ambiental, lo importante a tener en cuenta es que la música que nosotros escuchamos forma parte del ambiente en el cual se está transmitiendo, ¿sí? Esto puede darse, por ejemplo, cuando hay música en vivo en la radio, ¿sí?, no cuando hay música grabada, sino que hay una banda tocando en vivo, haciendo un acústico, lo que sea, la música está siendo parte del propio lugar desde el cual se transmite. Otra posibilidad, hay un móvil en algún lugar, puede ser un recital, puede ser una feria, puede ser, qué sé yo, una marcha política, ¿sí?, en la calle donde hay música, se escucha la música, ¿sí?,
y esa música cumple una función descriptivo-ambiental. Aporta a describir el ambiente porque es parte de ese ambiente, está sucediendo en ese ambiente, ¿sí? Solamente la música cumple una función descriptivo-ambiental cuando es parte del ambiente donde se está transmitiendo, ¿sí? A tener en cuenta esto, fundamentalmente lo vamos a encontrar en móviles de radio, ¿sí? O cuando hay música en vivo en la radio, si no, es difícil. La función descriptivo-ubicativa lo que dice es que la música nos va a ayudar a describir un lugar, ¿sí? Pero no por ser parte de ese lugar, sino porque es una música que está asociada a ese lugar. Por ejemplo, en el texto creo que daba el ejemplo de la samba para hablar de Brasil. Nosotros queremos dar una noticia sobre Brasil en la radio. Estamos hablando de que se viene el verano, de que las playas de Brasil están buenísimas y ponemos de fondo una samba. Me salía bien, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con esa música? Nos está transportando a nosotros como oyentes a ese lugar del cual estamos hablando, al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces es una música descriptivo-ubicativa porque ubica al oyente en aquel lugar al cual nos referimos, pero no es necesario, no está sucediendo en ese lugar. Es una música grabada que nosotros ponemos sobre lo que estamos hablando, etcétera, pero que permite ubicar al oyente en ese lugar. ¿Se entiende la diferencia entre descriptivo-ubicativa y descriptivo-ambiental? Esto es importante. La descriptivo-ambiental es música que es parte del ambiente desde el cual se está transmitiendo y el cual estamos describiendo. Y la música descriptivo-ubicativa no es parte, sino que está asociada a ese lugar del cual estamos hablando o al cual nos estamos refiriendo. Y ambas sirven para ayudarnos a describir, a situar al oyente en ese lugar al cual nos referimos o desde el cual estamos transmitiendo. ¿Bien? Entonces, función descriptivo-expresiva, la próxima. Función descriptivo-expresiva. ¿De qué se trata? Es cuando la música cumple una función de alguna manera de refuerzo emocional, ¿sí? Los típicos temitas de violines, boom, 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 cuando estamos dando una noticia triste o cuando estamos hablando de deportes y atrás suena una música medio dinámica, o cuando estamos hablando de, no sé, alguna fiesta y qué sé yo, y también suena una música medio fiestera, o cuando estamos, qué sé yo, hablando de alguna noticia medio misteriosa y atrás suena una música que nos transmite una cierta tensión. Esas son músicas descriptivo-expresivas. ¿Qué quiere decir este término? Que la descripción se da en función de una expresión, de generar un sentimiento en el oyente, ¿sí? La música ahí lo que busca es generar un ambiente, generar un sentimiento, una sensación en los oyentes. Si vamos a dar una noticia trágica, triste y ponemos música de violines, lo que buscamos es que la expresión de esa música genere en los oyentes una determinada sensación que se corresponde con la noticia que queremos dar, con el tono de la noticia que queremos dar. ¿Se entiende? Esa es la música descriptivo-expresiva que tiene una característica más simbólica, si se quiere. Bien, entonces es importante tener en cuenta estas diferenciaciones para poder entender los diferentes efectos que la música puede generar en la radio, las diferentes funciones que puede cumplir. Vamos a los efectos que tiene una diferenciación bastante parecida, ¿sí?, a la de la música. Los efectos cumplen una función descriptivo-ambiental igual que la música cuando son parte de la realidad desde la cual estamos transmitiendo, de la realidad desde la cual estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, estamos haciendo un móvil en una marcha, ¿sí?, y hay boom, 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 sonidos de bombos, sonidos de platillos, gritos de gente. Estamos haciendo una transmisión de un partido de fútbol, ¿sí?,
y escuchamos gritos, ¿sí?, de la hinchada, qué sé yo. No creo que suceda en el caso de la hinchada de Vélez, porque no se escucha nada, pero bueno, y en la de River menos. Pero bueno, digamos que se escuchan los ruidos de las hinchadas en la cancha, entonces eso que podríamos considerar efectos de sonido son parte del ambiente desde el cual nosotros estamos transmitiendo, el ambiente que estamos describiendo. Por eso la función es descriptivo ambiental. Describe el ambiente siendo parte del ambiente, ¿sí? La función descriptivo expresiva, ¿sí?, es parecida a la función descriptivo expresiva de la música. Busca generar una determinada sensación en el oyente, ¿sí? Por ejemplo, los efectos tipo ¡tatán!, ¿no?, que nos genera suspenso, o un efecto tipo ¡chan!, que nos genera sorpresa, nos genera impacto. Lo que están generando es una expresión, están buscando lograr una determinada sensación en el oyente y no necesariamente son parte de ningún ambiente, no necesariamente están asociados a alguna idea, simplemente generan un impacto, ¿sí? Ese impacto que generan se traduce en determinadas emociones y sensaciones en los oyentes, por eso hablamos de función descriptivo expresiva, porque son efectos de sonido que expresan sensaciones, expresan suspenso, expresan risa, expresan alegría, expresan sorpresa, ¿bien? Los típicos cuac, chan, tutum, ese tipo de efectos de sonido se ubican en esta categoría. Si quieren después, y si no queda del todo claro, podemos trabajarlo con ejemplos, y no con ejemplos de mi voz, pero supongo que se entiende. La función narrativa que pueden cumplir los efectos de sonido en la radio tiene que ver con contar, ¿sí? Narrar significa contar. Un efecto de sonido cumple la función narrativa cuando habla por sí solo, ¿sí? Por sí mismo expresa una idea narrativa. Por ejemplo, golpe de puerta en una radio, ¿sí? Nosotros estamos conduciendo un programa y de repente decimos, bueno, a ver, ahí está llegando el invitado, se siente como un golpecito de la puerta, es un efecto de sonido, no es real que el invitado está golpeando la puerta, pero de alguna manera se genera esa sensación en el oyente. No nos olvidemos que la radio es un medio específicamente y exclusivamente sonoro, ¿sí? Y genera cosas en la imaginación de los oyentes. Entonces, este tipo de efectos de sonido lo que hacen es aportar a una narración. Y lo importante es que no tenemos que explicarlos, hablan por sí mismos. Pueden ser golpes en una puerta, pueden ser pasos, pueden ser los ruidos de tránsito cuando vamos a hablar del tránsito en la radio. A nadie hace falta explicarle que estamos hablando de tránsito si escuchamos frenadas de auto, bocinas, etc. En ese caso, la función es narrativa, ¿sí? Porque son efectos que por sí mismos cuentan una acción. Hay una acción que está contada, que está expresada en esos efectos de sonido sin que nosotros tengamos que decir nada, y esa acción contada de esa manera refuerza, ¿sí?, lo que nosotros estamos diciendo como locutores o locutoras de radio. Por último, la función ornamental, ¿sí? Algo ornamental es algo de adorno, ¿sí? Un ornamento es un adorno, ¿sí? Un adorno, algo como si fuera un... no me sale la palabra ahora. Bueno, sí, un adorno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ponemos soniditos que solamente aportan color a nuestro discurso radiofónico, a nuestro programa. Pueden ser, no sé, golpecitos de campanita, pueden ser vocecitas de fondo, puede ser algún sonido lindo que sea agradable, ¿sí? Solamente lo único que queremos con esto es dar una cierta sensación de ambiente, ¿sí?, con sonidos que no son necesariamente imprescindibles para describir nuestro ambiente.
Por ejemplo, no sé, qué sé yo, estamos hablando de una marcha política y hay bombos, hay platillos, esos son más descriptivos, ¿sí? Ambientales, también son narrativos, digamos, pero puede haber otros como alguna conversación colgada, alguna, qué sé yo, alguna frenada de auto. Hay miles de posibilidades, pero estamos hablando en este caso de efectos de sonido que no son imprescindibles ni necesarios para describir un lugar, que no son imprescindibles y necesarios para generar una sensación en los oyentes, pero que aportan al clima, por eso son un ornamento. ¿Se entiende? Bien, espero que haya quedado claro algo muy importante, tanto para los efectos de sonido como para la música y sus diferentes funciones, es entender que es muy raro o es en cierto grado difícil que una música o un efecto de sonido estén cumpliendo una sola función en la radio, ¿sí? En general cumplen más de una función al mismo tiempo y eso no está mal. O sea, cuando ustedes piensen en sus efectos de sonido y sus músicas, los que tienen que describir ahora o los que vayan a utilizar, no piensen que van a cumplir solo una función, porque lo más común es que cumplan más de una al mismo tiempo y eso no es contradictorio, sino que es más bien la norma. Estaba pensando que me olvidé de hablar de una función de la música, muy importante, la función programática de la música, ¿sí? Que es la segunda que está en el texto, me la pasé de largo. La función programática de la música es cuando la música es el centro del programa, ¿sí? Cuando el centro del discurso radiofónico, cuando el centro del segmento es la música, ahí hablamos de una función programática. Por ejemplo, estamos en un programa y decimos, vamos a escuchar un tema. Bien, ahí cuando se está escuchando esa canción es el centro del programa, cumple una función programática. O por ejemplo también se da cuando hay programas que son específicamente de música, de algún género, de algún estilo en particular, el ranking de las 40 principales, ahí la música es el centro del discurso radiofónico y por lo tanto cumple una función programática, es decir, es el centro del programa, ¿sí? El programa gira alrededor de la música, no es la música la que está apoyando distintas cuestiones del programa, sino más bien que la música es el centro del programa. Bien, bueno, acá los dejo y las dejo, espero que les resulte útil para apoyar el texto. Cualquier duda, por supuesto, me escriben. Recuerden sobre todo esto, los efectos y las músicas generalmente cumplen más de una función al mismo tiempo. Ahora el desafío es que ustedes hagan el ejercicio de identificar los que ustedes eligieron, qué función estarían cumpliendo y así ir entrenándonos para cuando tengan que hacer sus producciones e incluir músicas y efectos de sonido y sepan con qué objetivo y con qué función los están incluyendo. Un abrazo muy grande para todas y todos, espero que sigan muy bien, nos vemos la próxima y aguante Boca.